Y el título que he puesto a este mensaje es Rescate 2025. Rescate 2025. Meditando pues en el título, venía a mi corazón esta palabra, porque la palabra rescate tiene que ver con la salida, ¿cierto? Con la respuesta, con la solución a alguna situación apremiante que quizás podamos estar pasando o viviendo. Yo les he contado en algunas ocasiones cómo en cierto tiempo que íbamos en una camioneta por allá por el campo, prácticamente nos perdimos porque no sabíamos cómo regresar, por dónde. Y en ese momento que uno se siente así, ¿qué es lo que más anhela uno? Encontrarse con alguien. Y especialmente con alguien que conozca la zona para que nos oriente y nos diga cómo volver, cómo regresar, por dónde salir. ¿Sí? Y gracias al Señor en esa ocasión encontramos esa persona que, como les comenté, salió de la nada. Y como salió de la nada, así mismo se fue. Porque después de que nos dijo por dónde y cómo y a dónde llegar y por dónde salir, cuando volvimos a mirar, el Señor no estaba por ningún lado. Ayer precisamente recordaba otra situación en la cual, y yo le doy tantas gracias al Señor, por eso nunca podemos olvidar, vuelvo y te digo, lo que hizo y de dónde nos sacó o cómo nos ha socorrido. Les conté en alguna ocasión que viniendo de Barichara, el carro que traía, que era de esos finos, gama alta, un Renault Ford, ¿sí conocen el Renault Ford, no? Ford es 4, Renault 4. Y se me prendió con candela la parte eléctrica, pues el carro quedó varado, digamos. Y el punto ¿cuál era? Que era ya más de mediodía, venía con mi esposa y mis 3 hijos en ese momento estaban pues pequeños, estaban solos en la casa, los 2 pequeños, el uno estaba como de año y medio, casi 2, y el otro como de 3, ellos llevan año y medio, 3 y medio, y la que los cuidaba pues tenía 7 más, o sea estaba de 10 años, una de 10 cuidando a los otros 2, por medio de la necesidad que tenían nos tocaba para poder, y claro, a esa hora ellos solos, y varado allá, no, tremendo, fue un momento, como vamos a hablar ahorita acá, de desespero. Yo le dije a mi esposa, bueno, de aquí para salir todo es bajando, pensé yo, el carro nos lleva rodados, bajamos hasta donde podamos, por ahí la cemento, donde ya nos lleve, lo parqueamos y nos subimos en taxi. Ese fue lo que pensé y empezamos a rodar sí el carro porque quedamos en la parte como del Choro para acá, la ladrillera Barichara, en esa parte que sí, claro, el carro bajó hasta que ayer pasaba, no sé, de pronto los que han ido, hay una curva bien cerrada que colocaron venta grandísima de sillas, de materos, de cosas metálicas, de todo eso. Es una curva así cerrada de un puentecito, viniendo de allá para acá. Y después del puente empieza como una semisubida. Y es larga. Claro, nosotros bajamos y en el carro, por la curva tan cerrada no se puede coger muy rápido. Entonces yo lo cogí. Y cuando, claro, ya íbamos pasando el puente, el carro se iba deteniendo. Y el carro pues cargado. Yo le dije, amor, oremos. Y empezamos a orar. Específicamente, Padre, por favor, tú conoces la necesidad, necesitamos llegar a la casa, Señor. Envía ángeles que nos empujen el carro, Padre precioso, ayúdanos, por favor. Y nosotros así, yo le decía a Jesús, muévase. Los 2 así moviéndonos en el carro, ¿sí? Y moviéndonos. Usted se ríe ahorita, pero en ese momento allá, ay, Dios eterno, esa fe se desató, pero una cosa increíble. Y el carro rodando, y nosotros, ore, Padre Santo, sí, ya casi, Padre Santo, ya veía uno que iba a coronar allá para seguir, y Señor, eso, y hermano, el Señor nos empujó el carro todo hasta que volvimos a coger el descenso. Yo les conté que ya después en otro carro, le conté a la persona que iba conmigo el testimonio, y le dije, vamos a hacer la prueba. Y entonces yo le dije, avísenme abajo porque no alcanza a ver que no venga el carro para soltarla lo más rápido que pueda, así que nos volteemos, ¿no? Y solté esa camioneta mucho más grande, claro. Y pasó el puente y ¡pum! Quedó ahí. Lo hicimos como 2 o 3 veces, nada. Después con otro carro lo hicimos, nada, quedaba ahí.
Y ayer precisamente veníamos de este sector, y yo me acuerdo, y paso el puente, y claro, es que eso se ve de para arriba. Yo decía, Dios mío, ¿cómo olvidar esos momentos donde tú nos socorriste, donde tú nos rescataste? Entonces así pasó esa vez allá en el campo, porque entra uno en el desespero, el combustible del carro ya estaba muy bajito, por aquí quien no se encuentra, no hay señal de celular de nada, no, pero el Señor nos dio el auxilio. Ahora, así como lo hace en nuestra vida en momentos físicos, lo que más el Señor quiere hablarnos hoy es que también viene el rescate en momentos espirituales. Me explico. En la parte física generalmente uno busca ayuda física, ¿sí? Que nos ayude, nos socorre, nos salve, nos dé una manita, pero en la parte espiritual solo Él. Porque muchas veces cuando la persona quiere un rescate en lo espiritual, acude a medios físicos o a unas personas que en algunas ocasiones, más que ayudar, lo que hacen es enredar más rápido. De pronto con su consejo, de pronto como la forma como ve la cuestión de la vida, la situación, o muchos se refugian en cosas físicas. Entonces, un paseo, una salida, un almuerzo, pero todo eso es lo que nosotros podemos decir paños de agua tibia. Es algo temporal, pero la cuestión espiritual sigue estando ahí. Ahora, otro punto, aquí encontramos a un rey, el gran rey de Israel, el cantor David. Para que tú y yo entremos en este momento de entender que no importa la situación, la condición, el estatus, el estudio, la posición cualquiera, en cierto momento de nuestra vida, necesitamos ser rescatados, porque por algún motivo podemos caer en situaciones similares, emocionales o sentimentales. O sea, me explico, nadie está exento, nadie. Aquí encontramos, te repito, al gran rey de Israel, aquel hombre al que el Señor se refirió como un varón conforme a mi corazón, un hombre honrado y respetado no solo en su tiempo, sino hasta el día de hoy. David, para Israel. Eso es lo que yo les he comentado en algunas ocasiones. ¿Usted quiere tener problemas con un judío en Israel? Hable más de Moisés o de David. Diga algo de ellos y córralo. Tremendo. Pero aún con el rey, en su posición de rey, con el dinero del mundo, con el poder del mundo, con las comodidades que ni se imagina, el estatus, con las mujeres más hermosas, porque no tenía una. O sea, ¿qué le faltaba? Con servidores, siervos, mejor dicho, con lo que fuera. Y dice él que cayó en un hueco profundo, que cayó en un lodo, donde teniendo lo que tenía, títulos, dinero, personas, servidores, siervos, nada ni nadie le pudo ayudar. Solo uno, y él lo declara ahí. Entonces hay situaciones muchas veces que pueden llegar en algún momento a nuestra vida que quizás nos empujan o nos presionan a momentos emocionales, sentimentales o mentales, donde tú y yo tenemos que estar alertas, entendiendo que la verdadera solución, no temporal, no de pañitos, no, es con el Señor. David lo experimentó teniendo todo y solamente reconoce que fue el Señor el que lo sacó de esa situación. Y por eso aquí estamos hablando de ese rescate, porque cuando la persona es rescatada, cuando encuentra la respuesta, cuando viene la solución, ¿qué empieza a correr dentro de nosotros? Paz, tranquilidad, gozo, alegría. Lo que el Señor quiere es que tú y yo entendamos que a pesar de circunstancias y situaciones que de pronto nos presionen de esa manera, nosotros mantengamos la convicción y seguridad y confianza en Él, sin llegar al desespero, sin llegar a desesperarnos. Porque en el desespero, escúchame, no solamente nos hundimos más, sino que afectamos más nuestro entorno. ¿Sí? Afectamos más. Ahora, mira lo que dice aquí la Escritura. Pacientemente esperé al Señor, o esperé a Jehová, o esperé en Dios.
Y aquí hay algo que nosotros necesitamos empezar a entender. Él dice, pacientemente esperé. Podríamos decir que las dos palabras son la misma, paciencia y espera. Pacientemente esperé. ¿El punto cuál es? Que la espera la podemos desarrollar o paciente o impaciente. Y en este mundo tan convulsionado, aún en el conocimiento de la palabra del Señor, queremos esperar en Él, pero no con paciencia, sino impacientes, porque estamos buscando que el Señor, pero para allá, Padre, no se me demore, ¿sí? Y a veces nos volvemos bíblicos, Señor, así como Elías, él oró y estoy amando el fuego, así, Señor, necesito tu respuesta. Si tú lo hiciste con Elías, lo haces conmigo, porque tu palabra dice que la oración del justo puede mucho, Señor. Y yo estoy fundamentado no en mi justicia, sino en las tuyas, Señor. Y nos volvemos, y cuando no llega así la respuesta, la solución, la salida, como tú y yo queremos o esperamos, ¿qué puede estar pasando? Pues que entramos en impaciencia. Y la impaciencia es la que nos va a llevar al desespero. Una persona impaciente es una persona que se desespera fácilmente. En cambio, la persona paciente es una persona tranquila, serena. Se está todo moviendo, pero él está relajado. Pero no ve que mire ese muchacho, pero mire qué tal, llegaron en el coro ya, mire qué tal. ¿Sí? El impaciente entra en desespero. El desespero es una cortina que cega el pensamiento de las personas, y les voy a hablar ahorita, nos puede empujar a tomar decisiones erradas, equivocadas, que más que sacarnos nos pueden hundir más. Lo que una vez compartimos referente a las puertas, cuando el Señor dice que Él es la puerta de las ovejas, dice: el que entrare hallará pastos. Pero tú y yo podemos darnos cuenta que en nuestra cotidianidad encontramos la puerta del Señor, pero encontramos muchas otras puertas, ¿sí? Y decíamos que la puerta, que es el Señor, es la única que cumple la función correcta, porque Él lo dice: entrará y saldrá. Las otras puertas que podemos encontrar a nuestro alrededor solamente es para entrar, pero no para salir, aunque se nos vende la idea que es para salir. Entonces, por decir algo, tiene un apretón financiero y se le abrió la puerta del pagadiario, y usted pensó que entrando por esa puerta del pagadiario va a salir del problema. No salió, entró y quedó esclavo. Que en un momento de problemas con sus hijos, y entonces se le abrió la puerta a decir: disciplínelo así, así, de esta manera. Esa es la salida para que el chino cambie. Usted abrió esa puerta buscando la salida de esa situación de convivencia con su hijo, y lo que pasó fue que entró, y entró fue en una completa división, contienda, desesperación, fue peor. Pero si tú entras por la puerta correcta, que es el Señor, entrarás, dice, y hallarás, y saldrás. Lo que tú encuentras en Él te da la salida para que todo sea transformado, renovado. Esa es la gran diferencia. Entonces, aquí David encontramos, dice que pacientemente, ¿qué? Esperó. La genuina y verdadera espera está condicionada a la paciencia. ¿Cuántos en algún momento, personalmente o con algún pariente, por X motivo les tocó ir a una clínica y le dijeron: lo entramos a observación, vamos a canalizarlo? ¿Cuántos de ustedes han rogado: Señor, que no lo dejen? Uno no quiere pasar por esos momentos. Que eso sea rápido, que usted le dio el dolor de cabeza y dijo: me tomé la pastilla y quiere, espero que ya se le vaya. Toma uno soluciones así porque uno quiere todo rápido. Es por Dios así. No, con el Señor dice que hay que tener paciencia. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios paciente. ¿Cómo se identifica un Dios paciente? ¿Cuánto ha esperado por ti y por mí? Y sigue esperando que cambiemos, que renovemos, que le obedezcamos, que creamos. Él está esperando. ¿Qué no es tan paciente con nosotros? Pero nosotros sí a veces nos impacientamos con Él. Y lo otro es porque Dios nunca cambia, no ha cambiado, siempre ha sido el mismo. Tú, por más que haceres y por más premura que tengas, no vas a cambiar el corazón y el carácter de Dios, de un Dios paciente. De la paciencia nos lleva a la espera de Dios, que significa confianza y seguridad que Él va a responder, que va a actuar, que no me va a soltar, me va a abandonar.
La paciencia me lleva en la espera del Señor a entender que dentro de toda situación que yo pueda estar viviendo hay un propósito de Él. Porque tú y yo entendemos que lo que nos sucede en el Señor ayuda o obra para un bien, para un bienestar, para enseñarnos, para renovarnos, para perfeccionarnos, para madurarnos, para aquietarnos, para conocer los tiempos de Dios. Todo tiene un propósito. Dios todo tiene un propósito. ¿Ves? No se angustie si por algún momento llega de pronto un momento así emocional o sentimental. Incluso algunos dicen, y ahora que estoy más comprometido con el Señor, como que contrarresta, como que uno esperaría que las cosas fueran mejor, y ahorita que oro para otro lado, este pelado se volvió más rebelde, con mi esposo estamos teniendo más altercado, y ahora que estoy orando más, que estoy más metido con el Señor, que estoy más comprometido, y ahora esto, y como que viene esa situación a golpear nuestro pensamiento, nuestra mente, ¿cierto? ¿A alguno le ha pasado eso? ¿Sí? Y el enemigo utiliza eso para hablar y mandar el dardo de fuego. Usted estaba mejor como estaba y ahora que está allá, mire, ¿sí ve? Eso, mire, y empieza y como que si tú le das lugar al dardo de fuego, la situación como que... Entonces tenemos que tener nosotros la convicción y certeza del Señor. Vuelvo y te repito que la paciencia para con Él, esperando en Él, la confianza y seguridad se debe desarrollar, y que Dios, hermano, cumple, y que lo que ha prometido, hermano, Él lo hace realidad, lo materializa. Entonces, situaciones como estas son las que nosotros necesitamos entender de que no estamos exentos de pasar. Incluso la misma palabra dice que cuando pasemos por esas situaciones nos alegremos. En los momentos de crisis y de dificultad, o como decimos, de desierto, es donde más vamos a ver milagros de parte de Dios. Ellas hablamos sobre eso, hablando específicamente de la comida, recordando el tiempo de pandemia. Y cómo personalmente, pero muchos coinciden en lo mismo, comimos cosas y disfrutamos de cosas que en otro tiempo quizás nunca, pero en ese tiempo se dieron. En momentos de angustia, de opresión, de encerramiento, de muchas cosas, se abrió la mesa para otras cosas y oportunidades muy bonitas. Entonces, aunque el tiempo, las circunstancias y la sociedad cambien, Dios sigue siendo Dios y se glorifica aún más en la crisis y en el desierto. Los milagros Israel los vio en el momento de opresión, de más opresión, donde más los maltrataban, vieron más el poder de Dios para rescatarlos. Aún en el momento de desierto, sí, no tenían las comodidades, pero eso era temporal, los llevaba para una comodidad, pero aún en medio del desierto vieron la gloria y el poder de Dios. La vieron ellos, no los que ya estaban en la comodidad. Ya no vieron al Dios que vieron los papás en el desierto, actuando bajo columna, quebrantando los ejércitos de Faraón, abriendo el mar. No, eso fue una sola vez para ellos. Los demás no, solamente se motivaban y se alentaban en la fe por lo que oían de los antepasados. Pero déjame decir, iglesia, Dios sigue siendo Dios, no ha cambiado. Y sigue obrando y haciendo milagros aún en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, en medio de la angustia. El consejo de parte de Dios para ti y para mí hoy, hermano, es que siempre podemos contar con la mano de Él que nos va a rescatar, con la mano de Él que va a obrar trayendo la respuesta, la salida, la solución, cuando tú y yo aprendamos con paciencia a esperar en Él. La paciencia es esa confianza que se desarrolla en los momentos del proceso. Y por eso lo identificamos muchas veces con el paciente que se llama, cuando entra a un hospital o a una clínica, le llama paciente, tiene que esperar, es un tiempo de reposo, pero como te decía, en esos tiempos de reposo muchas veces vamos a ser renovados. Yo les conté la última experiencia que tuve cuando mi hijo menor estuvo allá por el dengue. Y al lado de esa habitación preciso, porque todo tiene un propósito, había un señor de por allí, por entramos botes. Nos pusimos a hablar con él, empecé a compartir, y él empezó a contarme muchas cosas. Para resumirle el cuento, un hombre muy bien económicamente, muy bien, feliz por los precios del café, porque tiene bastante café, trabajador de sol a sol, pero que vive solo para el trabajo.
Y ahí llamadas preocupadas por una cosa, dígale a fulano, dígale a este que si puede bajar en el carro, recoger esto, que si puede llevar esto allá. Y lo que más esto, la esposa pues, le tocó coger la batuta de todas las cosas. Entonces yo aproveché eso que oía porque hablaba duro y ahí al lado, un estilo chimoso. Pero dijo por ahí la profeta Barbarita, dijo, pero contar, es que está pecado. Y empecé a hablarle sobre eso, de cómo la vida se nos va en una mecánica o monotonía que no nos permite disfrutar aún de lo que tenemos o Dios nos proporciona. Porque todo, déjeme usted la condición que está, no puede hacer nada. Y ahorita, ¿qué es lo que usted más valora? Digo, la salud. ¿Le sabe cómo pierde la salud? Por el ritmo de vida que usted está trayendo. Por el ritmo de vida que usted está trayendo. Y mire, usted ahorita como está, pero allá eso está, sigue funcionando, sí, que otro les tocó, pero allá sigue funcionando sin usted no es prioritario. Y lo segundo, yo se lo dije así, yo me le fui de frente. En momentos como estos es donde usted empieza a valorar a su esposa, cosa que en otro tiempo quizás uno no valora lo que hace y lo que es. Mire esa mujer, y el hombre pensaba, y hermano, cuando salga usted ahí, yo sé que usted tiene como quizá unas vacaciones, váyase con su esposa a vacaciones, hónrela a ella, hónrela, valórela, mire todo el esfuerzo y sacrificio que ella está haciendo, mire aún sus hijos también, como le está tocando voltear, cuando uno muchas veces cuando está en eso lo único que hace es dar órdenes y exigirles y presionarles, pero eso no es una gran bendición que uno no ve sino cuando está aquí acostado. Y el hombre empezó a renovar su forma de pensar y a aceptar y así no es de verdad, uno es así, uno es esto, de qué le sirve uno esto, y empezó a renovar su forma de pensar, de cambiar. Me le metí más al rancho, mi hermano, y tenga la plena seguridad que usted tiene la oportunidad de darse un gusto por un carro y una camioneta muchísimo mejor que la que tiene. Porque me enteré que tenía un Daihatsu como que tiene aquí, el que fue alcalde de aquí. Y hermano, se tiene para comprarse un carro, una Toyota, una de cabina, algo. ¿A qué guarda? No sé por qué esto. Y el hombre me pensaba, decía, porque para que llamaron, no, que el carro no le prende, que tal, ¿qué carro tiene? No, un Daihatsu F20. Y contándome que tiene cualquier cantidad de hectáreas de café, del café a 2.800.000 en ese momento. Estaban vendiendo ya el café a ese precio y sacan tremendo, y eso pasa muchas veces. Entonces todo nos tiene que llevar a reflexionar, a recapacitar, a meditar, pero entendamos, mis amados, que aún esa abundancia, como este ejemplo que le estoy colocando, puede llevar a un hombre de esos al pozo de la desesperación. Si lo hizo con David, que tenía todo. Muchas veces viven más felices y más contentos los que no tienen que los que tienen. Porque los que tienen, lo que tienen no los dejan siquiera dormir. Por eso se me fue el nombre, pero el de Proverbios 30 dice: no me des riquezas, no hay ni olvide de ti, ni pobreza, porque de pronto reniego de ti. Dame el equilibrio, dame lo necesario para vivir alegre y contento. Ahí está la palabra. Y eso nos sirvió. Tenía un propósito en ese momento que yo estuviera ahí. Y yo sabía, yo oraba, obvio, y entendía. Y quería que el Señor lo sacara rapidito, porque eso igual por la distancia, estar uno allá, durmiendo en una silla arriba ahí. Pero yo le decía, esto no es para siempre, esto es algo temporal y Dios tiene un propósito. Y estuvimos ahí, compartimos, tuvimos tiempo, en fin. Y sí, fue temporal, fue pasajero. Que Dios viene a decirte en esta mañana: es temporal, es pasajero, eso no es para siempre. Y si tú pones tu confianza en el Señor y esperas en Él, tenga la plena seguridad que así como lo hizo con David, lo hace contigo. Saca tus pies de allá, te posiciona y te levanta, porque el Señor es poderoso para revertir todas las situaciones. Él mismo lo dijo: cambiaré tu tristeza y tus lágrimas en gozo y en alegría. El manto de cilicio lo cambiaré en vestidos de alegría y de gozo, de fiesta. El Señor es suficiente y poderoso, pero tú y yo
hermano, muchas veces para ver la gloria del Señor tenemos que vivir esos momentos, pero obra para bien, para volverte más fuerte, para volverte de mayor carácter, de mayor templo, para que ya no seas esa persona que, perdóneme la expresión, trapeaba en el piso contigo, no, ahora es diferente, ahora hablas, te paras, eres autoridad, hablas con autoridad, y todo eso donde lo sacó, de ese momento de aflicción que viviste, donde el Señor hizo un proceso contigo que quizás ni notaste porque es espiritual, pero te estás dando cuenta del cambio que habrá en ti. Ese es el Dios y Padre que tú y yo tenemos. ¿Quién no tiene un hijo que usted desea que nadie es? Perdón, ok. Esa palabra, ese término. Que no le hagan bullying o que no se deje hacer bullying. ¿Sí o no? ¿Quién necesita a esa persona? Renovar su mente, no bueno, otro término, bueno, bajarse de nota por cuando recibe eso, sino responder con sabiduría, con carácter, con determinación, pegar ese buen golpe, no, ¿sí? Darle sus motivos, ¿sí? No dejárselo. ¿Quién no quiere eso? Entonces, así con ese ejemplo que podemos traerlo de lo escolar a lo familiar, puede pasar eso contigo o aún en lo laboral, en el trabajo. Que tú te levantes y digas, no, esperen, ya no sé. ¿De dónde salió esa mujer que no estaba antes ahí? ¿De dónde afloraba esa mujer elocuente que antes callaba y otorgaba? Pues un proceso en el cual la mano del Señor se glorificó en tu vida para sacar lo mejor de ti, para hacer de ti una nueva creación, una nueva persona. Esos son los propósitos y planes que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Entonces, mira, seguimos, dice, algo bien precioso. Pacientemente esperé a Jehová, y mira, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La paciencia en el Señor, escúchame, iglesia, que muchos cometen ese error. Yo sé que usted en ningún momento, por de pronto, ha oído que otro lo hace. Y se muestran súper espirituales, esperando en el Señor, pero sencillamente a través de una confesión que dice, el Señor sabe, Él conoce, el Señor está viendo, Él de arriba todo lo mira para abajo. No. Esa paciencia está determinada por la oración, dice clamor. Porque hay situaciones muchas veces que llegan a nuestras vidas donde nuestra oración tiene que cambiar a un clamor. Porque se sale de la monotonía o mecánica de que voy a orar. No, ahora tengo otras razones y esa oración está siendo alimentada por la situación que estoy viviendo y eso me tiene que llevar a otro nivel. David lo experimentó. Se inclinó a mí y ¿qué? Escúchame, iglesia, porque hay muchas veces situaciones quizás que tú pasas o por los tuyos, que lo que el Señor está permitiendo en ti es sacar a ese hombre y esa mujer que lo busca de corazón, con un propósito. O me explico en otros términos, hay situaciones en tu vida que lo que te están empujando es a tener un tiempo de comunión con Dios. Porque quizás te has hecho religioso, haciendo cosas ya mecánicas por hacerlas, ¿sí? Ya no como el domingo pasado, ya no atravesar la orilla a nado, sino que está regresando otra vez para la playa. Eso no es lo que Dios quiere. Esas situaciones que empujan es a eso, al clamor, a la oración, a la entrega, a la rendición, porque aquí lo que está diciendo es, esta situación no tengo control. No puedo hacer con esto nada, Señor, solamente tú. Ven, salva ahora, como dice la palabra. Osana, ven, salva ahora. Quizás no lo entendemos. Y en lugar de hacer esto que te estoy diciendo, lo que levantamos es queja, lamento. Señor, tú que todo lo ves, Señor, mira, Señor, que todo esto, pero no pasamos de ahí. ¿Cuánto tiempo en esta situación quizás David tuvo que meterse con el Señor en ese clamor? Dios, hay oraciones que responden, vuelvo y te digo, pero hay otras que porque tiene un propósito y tiene un aprendizaje. Escúchame, pero que te rescata, póngale la fe. Que te rescata, y más cuando el Señor nos ha dado tan grandes y abundantes promesas de restitución, de restauración. Pero todo tiene un propósito. Vuelvo y retomo el ejemplo de este señor que le decía, y lo tomo con la palabra que el Señor nos dio para el año pasado, de Marcos 8:22. Cuando sanó al ciego, sacándolo de la aldea, lo direccionó ¿a dónde? A la casa. ¿Por qué lo mandó para la casa?
para que restaurara su familia, porque con su estilo quizás de vida y sus vivencias, a pesar de sus limitaciones en la aldea, había generado quizás angustia, tristeza, dolor, decepción en las personas de su familia o de su casa. Y por eso yo vaya para allá y no vuelva a la aldea. Él dice que vio la casa y empezó a ver de lejos, pero claramente se le quitó el velo. ¿Y por qué habla de lejos? Porque tiene que ver también con un proceso de restauración y de restitución. Pero mientras tú lo hagas, se van a acortar muchas distancias en cuanto a las relaciones personales. Y estoy hablando aún de relaciones aún de pareja. Porque a veces no nos damos cuenta, como decía este hombre, lo que otros están haciendo por nosotros. Y no valoramos ni apreciamos. Voy a poner un ejemplo hipotético. Aquí como que se me viene a la mente algo. ¿Qué tal? Es hipotético, ¿no? ¿Qué tal? Por decir algo. Que un día, de pronto hoy o si tiene tiempo, o el próximo sábado, es hipotético. O sea, imaginario, ¿no? ¿Y usted haga un almuerzo o algo diferente? Lo siente en la mesa, los que están conviviendo con usted, y de pronto antes de empezar usted diga, bueno, este almuerzo lo preparo o lo gasto en este restaurante, en fin, donde sea, o esta invitación, o este helado, lo que sea, ¿sí? Esta oblea que nos vamos a disfrutar aquí es porque estoy muy agradecido con ustedes, como mi familia, que los quiero mucho, los amo, valoro lo que ustedes hacen, su compañía, su esfuerzo, en fin, lo que cada quien vive de una manera diferente, ¿no? Pero que usted quizás los honre de esa manera y los reconozca. ¿Qué cree usted que podría pasar en el corazón? Ya creo que eso puede cambiar muchas cosas. Y que de pronto tú digas, y perdónenme si a veces me vuelvo cantaletosa, si a veces le he hecho esto, perdónenme, a veces sí, yo reconozco mis errores, mis pasos, que Dios los quiero mucho, que los amo. Usted mira a su hijo, a su hija a los ojos y diga, es que yo te lo amo mucho, usted te ama. ¿Qué puede pasar en el corazón de ese hijo, de esa hija, de ese cónyuge, de ese papá, de esa mamá, en fin, de la persona? ¿Qué puede pasar? Decirle a menos gracias, me siento muy contento y feliz de tenerlos aquí, de estar acá, de hacer esto, pero el esfuerzo que ustedes hacen a veces pero gracias por luchar, gracias por permanecer, gracias por ayudar en esto, gracias hijito por esta semana ayudarme allá a barrer la calle, gracias a usted por ayudarme a regar la matica, gracias a usted por esto. Cosas que uno quizás nunca hace y son tan pequeñas, pero que causan un impacto tan grande en el corazón de las personas. ¿A quién no le gusta que le reconozcan? Yo les contaba en cierta ocasión, por ejemplo, mis hijos, bueno, pues ahorita pues el menor, él siempre el desayuno, el almuerzo, lo haga la mamá o lo haga yo, él siempre come y dice, papi, gracias, mami, gracias, quedó muy rico, me da un beso. Así sea coliflor con brócoli, rico, muy rico. ¿Y quién no se siente bien? Y que no son solamente por adular, sino reales porque se comió todo. Porque otro le puede decir gracias, que muy rico, pero lo dejó ahí en el plato. No, de verdad. Pero ¿qué tal si tú hicieras ese experimento? Así sea con un chocolate, con una galleta. Esta once, venga para acá, vamos a esto, quiero decirles que les amo mucho, les doy gracias y perdónenme por a veces que se desespero, a veces que me impaciento, a veces por esto, pero les amo, somos una familia y me siento muy feliz con ustedes. ¿Qué podría pasar? Hijito, es que es muy importante para mí, hijita, gracias. Entonces, a veces eso, como te decía, el ejemplo esto lo aprendemos en los momentos de dificultad. Eso es lo que muchas veces Dios quizás hoy está haciendo contigo para que abra los ojos.
Ayer recordábamos precisamente algo similar a eso. Con la experiencia que les conté de la quemada de la electricidad y esto, mi hija de 9, 10 años cuidando de los 2 hermanos menores. Y aparte de eso, mi esposa en cierto momento llegó a regañarla porque no había hecho no qué, o no les había dado qué, o no recuerdo. Yo le dije, espera, ella no es la mamá de esos 2 niños, la mamá es usted, yo soy el papá. Ella lo que nos está es ayudando. Más que regañarla, debemos darle gracias por lo que está haciendo por ellos. Esa no es la responsabilidad ni la carga de la niña, ella es nuestra hija. No es la mamá de esos niños, somos nosotros y nos están colaborando, ayudando. Reconozcámosle más bien en lugar de regañar. Ella no tiene por qué cambiar los pañales al menor, somos nosotros. Pero aquí, claro. Y a veces entramos nosotros en esas cosas, ¿eh? Bueno, no sé por qué le hablé de eso, pero Dios toca a corazones. Seguimos. Dice la escritura, entonces se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Oyó qué? Mi clamor. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Ahora, imaginémonos un pozo, pero no aquí la zamba, la zambita. No. El pozo está hablando de las cisternas donde se extractaba el agua, que es algo redondo y profundo, usted lo ha visto, y que un balde con un lazo, con una manivela, y sacan el agua. Ese es el pozo como el que metieron a José, el hijo de Jacob, cuando fue vendido. Imagínense ese pozo y salir de ahí. O sea, él se veía en esa condición, y allá voy. Entonces dice, el pozo de la desesperación. Ya dijimos, ¿qué nos lleva a la desesperación? La impaciencia, el querer. Y si no es así, se desespera, se angustia. Pero ¿qué es en sí la desesperación? La definición es pérdida total de la esperanza. Y si la esperanza es lo último que se pierde, y entonces cuando se pierde todo, se desespera. Porque es soltar las cosas de las manos de Dios y tomarlas nosotros. Y nosotros no somos capaces. Porque la esperanza es en Dios. En Él está la solución, la respuesta, la salida, Él es la puerta. Pero cuando yo pierdo esa esperanza porque no veo la respuesta inmediata, como quiero, donde quiero, a la hora que quiero, que ya Dios no me está recibiendo órdenes a mí, porque Él es Dios y me tiene que obedecer. Porque es el concepto que traían, muchos tienen, ¿no? Que Dios está para obedecernos y que haga lo que yo ordeno y digo. Entonces tomamos todo eso nosotros y ahí viene la impaciencia, el desespero. ¿Y a dónde puede llevar ese desespero? A la angustia. Personas angustiadas, desesperadas, pesimistas, con miedo y especialmente no poder controlar o dominar determinada situación. Entonces esa desesperación puede llevar muchas veces en ciertas circunstancias sentimentales o emocionales o mentales a la soledad, al miedo, al dolor, al aislamiento, a la frustración, a la impotencia. En otras palabras, podemos mirar aquí cómo todo un rey con posición, con dinero, con mujeres, con bienestar, con servidumbre, con lo que quiera, lo resumimos en una palabra: se deprimió. Todo lo que les estoy hablando está hablando de depresión. Otra definición es una tristeza muy profunda y no lograr salir de ahí, superarla, dar el paso, pasar la página. Se quedó ahí. Y puede estar generada por esos momentos, situaciones que están fuera de control, que cargamos. Cuando usted ve una persona que se aísla, que continuamente está aislándose, ojo, póngale atención. Algo puede estar viviendo y pasando y no lo expresa, pero está cayendo en un pozo. Y entonces la persona que está en el pozo, ¿a qué lo empuja el enemigo? ¿Cuál es la salida más rápida? A tomar decisiones drásticas, porque eso ya, la vida no tiene sentido para mí, esto no tiene ningún esto, ya no puedo, ya esto se perdió, ya no soy capaz de recuperar esto, ya volver a retomar la carrera para mí eso es imposible, ya los semestres subieron muchísimo, yo de dónde voy a sacar, y ahora como estoy en esto, hermano, tremendo. Y tomar esas decisiones drásticas. Y lo más fuerte es que toda esa lucha se lleva adentro, es mental. Llega esa situación. El rey David, el mismo Elías, el profeta que hizo descender fuego del cielo,
¿Qué dijo él en determinado momento? Mejor quítame la vida, yo no soy mejor que mis antepasados. Después de ver la gloria y el poder de Dios, de ver todo eso, y llegó a ese momento. Muchas veces el enemigo quizás con nosotros lo hace así: usted sale de aquí lleno, esperanzado, ungido, fortalecido, renovado, pero solamente llegar a la casa, al supermercado, y hasta ahí usted ya no quiere vivir más. Porque ¿cómo así que me fui para la iglesia? Oye, el pastor le rindió, solamente fueron 3 horas y media. Y llego a la casa y no he rendido la cama. ¡Ay, me quiero morir! ¿Cómo usted puede vivir en esta cochera, en esta desorden? Y hace un tiempito atrás estaba diciéndole: papito, gracias por mis hijos, gracias por mi casa. Sí, Señor, yo no me he dado cuenta de lo que tú tienes para mi alrededor, Señor, porque estaba con otra visión. Pero ahora te agradezco, qué bendición, Señor. Voy a hacer el chocolatico y lo voy a bendecir y le voy a dar gracias. Pero mientras llevo a la casa, así le pasó a Elías: vio la gloria, el poder de Dios, hizo, deshizo, y después corriendo: me quiero morir. Por eso te digo, nadie está exento de esas situaciones, de pasar por esos momentos. El mismo David lo vivió. Y él dice que bajo ese clamor, dice que el Señor, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, donde no se ve salida, solución, respuesta. Entonces ahí viene la fábula o la anécdota, la reflexión del burrito que se cayó en un pozo. Pero para eso se necesita, vea, sabiduría y fortaleza allá arriba. Que iban los burritos por el camino corriendo y había un pozo, lo habían tapado, y cuando él pasó el piso, pues ya estaba podrido lo que le había puesto encima, las tablas y todo, y se fue al pozo y cayó allá en el pozo. Y llegaron y los dueños: ¿cómo sacamos ese burro de por allá? Pobrecito. Y esa tareita de todos los días, estarle trayendo y botándole comida y bajándole agua, eso más bien démosle cristiana de cultura. Y entonces trajeron fue palas y vamos a enterrarlo ahí en el pozo, porque eso ya no tiene. Y empezaron a botarle palas de tierra para sepultarlo, que muriera allá y no sufriera por eso. Y échele tierra, y échele tierra, y échele tierra, y bótele tierra, y cuando dieron cuenta fue que el burro asomó la cabeza, salió a flote. Y entonces pues lo estaban enterrando, y cómo es que este burro salió solo. Esa es la enseñanza, que cada pala de tierra que le botaban para sepultar lo que hay encima, él se sacudía y empezó a pisar la tierra. Y tierra caía y él pisa y pisa, y empezó a subir el piso, a subir el piso, a subir el piso, hasta que salga a flote. Eso pasa muchas veces en nuestras vidas. Personas que vienen a botarnos tierra, situaciones que vienen a botarnos tierra, pensamientos que nos botan tierra, emociones que nos botan tierra. ¿Qué tú tienes que hacer? Sacúdase. El Señor dijo que el enemigo estaría debajo de nuestros pies. Písenle fuerte, oye. Es el Señor que nos da la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Amén. Y yo tenemos esa autoridad para pisotear, para hollar, para reprender, como dijo Jeremías. El Señor nos ha dado esa unción para desarraigar, para destruir, para quebrantar, pero también para levantar, para edificar, hermano, para su peso. Tú y yo lo tenemos así. Es en el Señor, y cuando tú y yo esperamos en Él, puede que se demore un poquito o nos parezca a nuestro parecer que se está demorando, pero hermano, tenga la plena seguridad que si tú entregaste en tu oración y clamor al Señor esa situación, el Señor toma el control. Amén. Dice, y como David, y me hizo sacar. O sea, el Señor va a usar quizás medios, métodos o personas que quizás en el momento no los percibimos, pero son instrumentos de Dios para sacarnos de esa situación. Y se lo digo así porque a mí hay personas sin conocimiento, digamos, de la palabra, que uno diga es que estudia la Biblia, no, pero en momentos determinados han soltado palabras o consejos que, como dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz. Era la persona, pero yo escuché fue la voz del Señor que me estaba hablando en ese momento, y me da esperanza, me da.
Lo he oído de personas que dicen, yo digo, ese no era fulano, no era fulano, era Dios. Yo lo siento así, porque uno siente también una fortaleza, una renovación. Y uno dice, gracias. Fuiste tú. Dice que nos hizo sacar del pozo de la desesperación. Esa desesperación a veces, vuelvo y te repito, no se ve salida. Pero dice algo más. Puso mis pies, del lodo cenagoso. ¿A qué hace referencia con el lodo cenagoso? Y quizás lo uno va amalgamado a lo otro. Porque personas pueden caer en ese pozo de desesperación por el lodo cenagoso. ¿Qué será un lodo cenagoso? Primero que todo, suciedad, barro. Lo otro es que por más de que usted intente caminar, patinar, va a quedar siempre, caminar va a quedar ahí patinando en lo mismo. En otros términos, no se va a ver avance, ¿sí? No se va a ver salida. Entre más quiera salir, más se va a hundir. Entre más quiera salir, más se va a ensuciar quizás. Entonces, ¿a qué hacen referencia el lodo cenagoso? Generalmente es la referencia al pecado. O la lucha que tenemos con las presiones del mundo para hacer lo que el mundo quiere. Porque el pecado es esa contaminación o esa suciedad. Y cuando no se busca la solución, la salida, o se está luchando y vuelve, se entra en ese pozo. Decir, no, yo definitivamente, no sé, yo definitivamente esto. No, yo no, qué pena con el Señor, no es. Y empiezan los cuestionamientos. Y empieza ahí a bombardear la mente del enemigo. ¿Qué más puede representar el lodo cenagoso? Las malas decisiones. Yo te voy a decir por qué. Malas decisiones que pueden estar afectando no solamente nuestra vida, sino nuestra familia y nuestro entorno. Entonces son sentimientos o emociones que se adhieren o se pegan a nuestra alma y nos hacen sentir muy mal. Y ese sentimiento de hacernos sentir mal, esa condición de estar mal, hermano, nos lleva a aislarnos, a entrar en temores, porque generalmente nos pueden empujar a tener miedo de las consecuencias de nuestras acciones de una manera completamente multiplicada por lo que pueda suceder. Hacernos sentir culpables, condenados, sin perdón de Dios, avergonzados, ¿qué iban a decir? Y eso va aislando a la persona. Porque podría decir, van a venir a refutarme, cómo usted siendo el rey, cómo usted teniendo lo que tenía fue hacer eso, cómo usted, hermanos, son chicopala la gente. Por eso el lugar más seguro, mis amados, es los pies de Cristo. Te ensuciaste, corre rapidito, tomaste una mala decisión, estás siendo presionado, no resistas, corre, huye, dice la palabra, a los pies de Cristo y aplícate el mejor detergente para tu calma, tu corazón y tu mente, la preciosa sangre de nuestro Rey. No obres de una manera equivocada, corriendo al otro extremo, al otro lugar. ¿Sabe por qué muchas personas con grandes propósitos de Dios no están hoy a los pies de Cristo? Porque en el momento del lodo cenagoso fue tanta la culpa, la vergüenza que decidieron salir corriendo para el otro lado. Quizás creen que esa es la solución. Cuán equivocados están, pero no se dan cuenta. Ojalá se den cuenta que no sea demasiado tarde. Todos de una u otra manera nos equivocamos, fallamos, la embarramos, sí. Pero qué bueno tengamos la confianza y seguridad de correr a los brazos de papá. Decirle, Señor, Padre, me equivoqué, la embarré, no sé qué me pasó. Por favor, misericordia de mí, perdóname. Me descuidé, me confié, pasé el límite. Tú y yo tenemos un papá comprensivo.
nos entiende y nos comprende, pero que espera que corramos a Él, a pesar del lodo. Si no, póngase usted a pensar en el hijo pródigo, resumiendo el tema, terminó en una cochera con marranos. ¿Cómo podría estar su estado, su condición, su olor, su humor? ¿A qué le dolería el pelo? Pero cuando él decidió regresar, a pesar de, el papá corrió y lo abrazó y lo besó. ¿Sabe por qué? Porque el amor todo lo puede. ¿Cuántos de ustedes no han abrazado a un hijo que huela, que esté bien sudado y huela a peguá? Como dice mi esposa, huele a puro champú, a puro, pero lo abraza y hasta le da besos. No pasa nada, ¿sí o no? Vaya, hágalo con una persona. No, que está tan sudado. Pero un hijo son bien patenza con la lengua lo limpia, ¿no? ¿Qué hace eso? El amor. El amor. Si tú crees que tienes un Dios y Padre que te ama, así a ese nivel, ya que a pesar de tu olor, de tu cochera y de la mía, me meto ahí, nos puede abrazar y besar. Y lo más bonito es que cuando hacemos eso, no solamente nos abraza, nos besa, nos protege, sino que nos da ropa nueva, vuelve y nos perfuma, vuelve y dice, echa para el baño, vaya a ver. Amén. Gloria a Dios, gracias Señor. Entonces, este lodo cenagoso, ¿qué produce en el corazón del hombre? Inestabilidad. Por eso dice, el hombre de doble ánimo es inconstante o inestable en sus decisiones, en sus caminos. ¿Y qué produce esa inestabilidad? Los temores o la inseguridad. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que esto? ¿Será que lo compro? ¿Será que no lo compro? ¿Será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que una inestabilidad? No, lo que Dios quiere son personas y hombres, mujeres y hombres de palabra, de firmeza. Tú sí sea sí, tú no sea no, de carácter respaldando esa afirmación, porque tienes el conocimiento y la convicción de tu Dios para tomar esas decisiones. Pero el lodo trae inestabilidad. Porque cuando quieres hacer las cosas bien, el enemigo muchas veces toca la puerta diciendo, pero usted apenas la vez pasada ya como para otra vez. ¿Y se va a poner otra vez? No. Mire cómo le fue la vez pasada. Mire, y ahora. Y como que nos roba, como que nos limita. Y nosotros no se lo podemos permitir. Escúchame, el enemigo no debe poner los límites en tu vida. Tú tienes la autoridad para ponerle los límites a él. Tú tienes la autoridad para ponerle los límites a él. Hay situaciones que, mis amados, tienes que pararte como David, clamar y ponerte en la autoridad del Señor. Y ahí es donde tú ves la respuesta y el rescate que el Señor hace, opera sobre tu vida. Cuando está en el lodo, cada intento, como te dije, de avanzar, quizás nos lleva mucho más o nos arrastra mucho más hacia la confusión, hacia el caos. Voy resumiendo con esto. Te he dicho muchas veces, cuando hay oscuridad, esa oscuridad no se disipa con más oscuridad. La oscuridad o las tinieblas se disipan y se sacan con luz. ¿Sí? Entonces, si estamos en el lodo, esto no pretenda sacar y hacer esto cuando se está ahí, porque primero límpiate, santifícate, ¿sí? Y vas a tener la autoridad para hacerlo. Por eso el Señor en otros términos lo dijo. ¿Cómo un ciego ayudará a otro ciego? Es muy difícil. Se necesita ver claramente para ayudar al que no ve. Se necesita estar en luz para ayudar al que está en tinieblas. Por eso Dios te trae aquí para alumbrarte. Él es la luz, darte a ti la luz, para que tú con tu luz saques las tinieblas de aquellos que están en tu casa, de aquellos que están en tu entorno, de aquellos que están en tu alrededor. Que tú te conviertas en esa persona de luz. Estamos hablando también, no solamente de la presencia de Dios, sino de sabiduría, para que seas y te conviertas en esa persona de bendición para otros. Porque Dios te ha puesto a ti para ser de bendición, y esa bendición tiene que iniciar por los tuyos, por tu casa, que tú te conviertas en bendición para ellos. Vuelvo e insisto, esa terapia hipotética que te puse, ¿qué tal si te arriesgas a hacerlo?
Que tú los reúnas allá los 3, 4 en el parque y bueno, este lado, este cono de 1000 tiene un propósito. O en el parque, en la parte de abajo, venden unos salpicones y jugos riquísimos. Allá usted también lo puede hacer. Tiene un propósito. El propósito es agradecerles y honrarlos a ustedes. Decirles que les amo con todo mi corazón, que me siento orgulloso o orgullosa de ustedes. De usted, mi amor, mi esposo, mi querido. De ustedes, mis hijos, que a pesar de que hemos pasado ya aquí estamos y seguimos y en el amor de Dios vamos a ver el cumplimiento de las promesas, los deseos, pero quiero agradecerles. ¿Qué tal si usted hace eso? Se la dejo ahí. Y cerramos, dice la escritura: puso mis pies, vea, sobre peña. Escucha, puso mis pies sobre peña. Estaba en un vacío donde no tenía piso, en un barro de confusión, de inestabilidad. ¿Y qué hace el Señor en el proceso? Dice, puso mis pies sobre ¿dónde? La peña. No solamente se refiere a algo sólido, a un fundamento firme, sino a un lugar alto. Peña, un lugar alto. Porque Dios tiene el poder de sacarnos a nosotros quizás de la condición más baja para ponernos de la más alta. Dios tiene el poder para hacerlo. Sacarnos de la deshonra a la honra, de la indignidad a la dignidad, quizás de la maldición a la bendición. Dios tiene el poder de hacerlo y cambiar y transformar completa y totalmente nuestras vidas en el tiempo que menos esperemos. Y Dios nos va a cobijar y nos va a arropar con grandes bendiciones que solamente podremos mirar arriba y decir, Señor, sabemos que fuiste solo tú, porque nosotros yo no tenía ni esperanza, pero contigo, Señor, las cosas son diferentes. Dios tiene el poder de cambiar tus lágrimas, como te dije ahorita, en gozo y alegría. Eso lo dice la promesa del Salmo 126. Y lo que tú sembraste con lágrimas, con regocijo, con gozo y alegría, vas a ver la cosecha. Te costó, fue difícil, fue doloroso, fue quizás en amargura, pero tú has creído al Señor. Dios te dará cosechas que solamente van a llenar tu corazón de gozo, alegría, contentamiento y gratitud hacia Él, porque entenderás que Dios todo lo hace posible. Amén. Gracias, Jesús. Y enderezó mis pasos. Recuerda que nuestro caminar es nuestro día a día enmarcado por las decisiones que tomamos. Hay decisiones que a nuestro parecer nos parecen buenas y correctas, pero el proverbio dice, nos llevan a dolor, a tristeza y a muertes muchas veces. Pero cuando es el Señor, dice, enderezó malas decisiones que quizás tomamos, financieras, emocionales, en fin, de negocios, en donde sea, dice el Señor, hermano, te va a enderezar. Solo Él puede enderezar lo torcido. Para Él no hay nada imposible, si tú lo crees. Entonces dice, esas decisiones el Señor nos las va a ayudar a enderezar. ¿Cómo? Cuando tú y yo vamos a empezar a ver de una manera totalmente diferente la vida. Y la única forma de tú ver la vida de una manera diferente es a través de Él. Porque mirándola bajo nuestros propios ojos, a nuestro parecer, cuando poníamos la confianza en algo ilusorio y decíamos, no, es que yo con esto voy a ayudar a ti, y esto es lo que me va, y esto va a ser así, y esto, se convirtió en una aflicción de espíritu y en tristeza. Entonces eso no era de Dios. Fue una decisión que yo tomé quizás, donde pensé que Dios me estaba respaldando, pero no fue así. Me dejé llevar por el momento. Pero Dios puede enderezar. Te equivocaste en esa decisión, Dios la puede enderezar. Y te da la sabiduría y el carácter para tomar decisiones correctas. Para que tú digas, no es tarde. No, eso ya no pasa nada, porque ya se firmó el contrato, eso no. Si se trata de Dios, hermano, Dios puede mudar todas las cosas, tocar corazones, cambiar pensamientos, para que todo se alinee, como dice aquí, y enderezar los pasos. Para que mires a la casa y claramente. Dice, y enderezó mis pasos. Versículo 3, no solamente eso, dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Qué significa eso? Que a través de todo este proceso tú empezarás a tener un conocimiento con tu Dios en una faceta o en una imagen, en un concepto completamente diferente a como tú lo veías o conocías. Por eso Dios es un Dios personal. Dios no se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el mismo para ustedes. No. Él siempre es el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Eli, Dios de Suri, Dios de María, Dios de Yesenia, Dios de María.
Dios es personal. Y el cántico nuevo está relacionado, direccionado con lo que estoy viendo, viviendo en mi vida o en mi casa, a través de su gracia, de su favor y de su misericordia, que me va a llevar a un cántico completamente diferente, una adoración completamente diferente, fundamentada en lo que yo personalmente estoy viendo, recibiendo y conociendo de Él como Dios y Padre. Eso es. Doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo donde estoy ahorita viviendo, porque mi primera relación con el Señor son los cielos. Y la Biblia dice: los cielos cuentan tu gloria. Los cielos cuentan tu gloria. Y cuando pasan cosas así, es un cántico nuevo y empiezo a adorarlo en lo que estoy viendo y mirando y contemplando. O sea, dando a entender la inmesurable grandeza del Dios que tú y yo tenemos, que no está limitado, tiene, mejor dicho, qué tremendo. ¿Qué lo puede contener? Nada. Entonces empieza uno a cantar o a adorar o a orar de una manera completamente diferente, y más viendo lo que Él está haciendo y cómo lo está haciendo. Entonces podemos decirle, como ese gran himno, pero que es tan bonito, ¿no? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi. No canto más porque me están durmiendo, pero eso es un himno hermosísimo. Y viene ese cántico nuevo, dice: puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo. O sea, es una forma de hablar, de relacionarme con Él, que no es mecánica, no es como fulano, fultano lo hace, no, es algo natural de mi corazón, de mi alma para con Él. Es diferente. Es diferente. Así como el Señor se relaciona con todo diferente, todo de diferente manera nos podemos relacionar con Él. Tú quizás le dices Dios, otros le dirán Padre, otros le dirán Adonai, otros le dirán Yahweh, otros le dirán Papito, Pa, no sé. Pero esa relación viene producto de su experiencia y vivencia personal con Él, porque así lo veo yo, así lo veo yo, así es para mí. Entonces dice ahí: alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, ¿y qué? Temerán. O sea, ese temor no es de sentir miedo, sino todo lo contrario, porque Él lo dice: y temerán y confiarán en Jehová. O sea, ese temerán es que serán motivados o movidos a buscar también del Señor y encontrar en Él el rescate y la respuesta. Y tenga la plena seguridad que con tan grandes y maravillosas promesas que Dios nos está ministrando, con las que Dios nos está dando, y que si tú y yo entramos y nos sumergimos en ellas para creer, para esperar pacientemente en Él, muchos van a ver lo que Dios está haciendo, posicionando, revirtiendo, cambiando, transformando en tu vida, en tu hogar, que van a desear decirle: dígame la fórmula y cómo es. Eso es lo que está diciendo. Muchos temerán y dirán, ¿sí? Y confiarán en Jehová. Con el Señor sí se puede, con Él sí es posible, sí nos puede rescatar, sacar de este caos, de esta confusión, de esta inestabilidad, de esta angustia, de esta desesperación, de este miedo, de estas malas decisiones, de esto torcido, de todas estas que estoy viendo, porque si fulana lo hizo, si yo he visto que la esposa de sultana, la esposa de fulana ha cambiado, el hijo de esta, el negocio de esta, como todo fue diferente, ay, ¿cómo no? Se van a motivar también. Dios, hermano, quiere ser propicio a todos y cada uno de nosotros. Vale la pena esperar y confiar en Él. Entonces, no te sientas mal cuando vienen estos momentos quizás a tu vida. Recuerda, en Dios todo tiene un propósito. En Dios todo obra para bien. Pero que el bien y la paz y la bendición y el gozo y la alegría de Dios para que tú seas de bendición se van a manifestar, y todo para la gloria y honra de su nombre. Amén. Gracias, Señor. Bendito Dios. Y termino con esto. Y esta promesa para que tú la tomes. Se la voy a leer primero para que no me distraiga. Ponga atención. Porque esto es una situación similar a la que estaba viviendo este pueblo. Angustiosa, desesperante, inquietante, insegura de todo. Pero mira lo que dice.
diciendo, mi relación con Dios, mi agradecimiento, mi obediencia a Dios no está condicionada por lo que vivo, por las circunstancias o por mi entorno, sino que está relacionada por un corazón convencido de quién es Él y lo que ha hecho. Mira, dice, yo creo que algunos ya relacionan el texto, pero pongan cuidado. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, entienda, aunque nada se esté dando, pero reconoce que en el Señor hay salvación, hay rescate, hay salida, hay respuesta, aunque en el momento las circunstancias y mi entorno digan todo lo contrario. Pero la confianza en el Señor muestra salvación, que es ese rescate. Y toma esta promesa ahora sí, Habacuc 3:19. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Pie de siervo, se puso mis pies sobre la peña, y está hablando aquí con firmeza. Son pies firmes que, a pesar de que el terreno se ha inclinado, pero tiene la habilidad de poder sostenerse y mantenerse sobre esos lugares en firmeza, en seguridad. Pero está hablando de qué, dice, y en mis alturas me hace andar. ¿Cuáles son tus alturas? Tus propósitos, tus sueños, tus metas, tus desafíos, tus peticiones. Cada quien tiene sus alturas, porque las de todos son diferentes, pero en esas alturas, mis amados, dice, te haré andar, dice, me hace andar. O sea, te explico, las vas a recibir y a vivir y a disfrutar. Dice que en esas alturas, mis amados, con el carácter, la firmeza, determinación en tu Dios, el Señor te va a dar el privilegio de vivirlas, de verlas, gozarlas y disfrutarlas. Todos tenemos alturas, sueños, propósitos, algunos empinados, pero Dios te da la gracia, el favor y la sabiduría para mantenerte firme y seguro ahí, para que entiendan las demás personas que están en tu entorno alrededor quién es tu Dios y quién eres tú para Él. Amén. Y va a ser de gran bendición, vuelvo y te repito, para tu entorno, para toda tu casa, porque recuerdan las palabras del Señor, que Él vino a ¿qué? A rescatar y a salvar lo que se había perdido. Ya no vas a estar más perdido ni perdida, inseguro, temeroso, confundido, angustiado, desesperado como un perdido, sino que la salvación que viene el Señor te va a dar firmeza, seguridad, convicción. Pero aparte de eso, como te dije al comienzo, cuando vemos el rescate, paz, gozo, alegría, contentamiento y gratitud son las que siempre se van a expresar por nuestra boca, salida de nuestro corazón las palabras para con el Dios Todopoderoso que tú y yo tenemos, y que en Él encontramos tú y yo nuestro propósito para ser de bendición para nuestros hogares y para nuestras familias, porque todos ellos hacen parte de las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Rescatados con propósito de parte de nuestro Señor, porque a eso vino Él, a rescatar y a salvar lo que se había perdido, o entrado en caos, o entrado en confusión, o entrado en desequilibrio. Eso tiene que ver con pérdida, o que ha entrado en oscuridad, que ha entrado en perder el control, porque eso es lo que muchas veces viene, esa impotencia, esa frustración, ese aislamiento a través de esas situaciones. Pero en el Señor, siempre que tú mires a Él, escucha, vas a ser alumbrado. Amén. Y con luz vas a estar tranquilo y seguro. Con luz tú vas. No permitas que el enemigo te quite la mirada de Jesús, porque entra en la oscuridad también. Puesto los ojos siempre. Puesto los ojos en Él siempre. Que algo se movió aquí, no te desenfoques como Pedro, porque te hundes. Mira a Jesús y caminarás sobre las aguas, y verás la gloria y el poder de Dios, las promesas y toda la salvación que Dios tiene para ti y para los tuyos. Amén. Gloria al que vive. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar al Rey. Bendito tú eres, Señor. Gracias te damos. En esta mañana, Señor, ministra esta palabra a tu corazón, porque Él te conoce.
¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Aún ve tu agotamiento porque quizás has tratado en tus fuerzas, luchando en salir, creyendo que esa era la bendición de Dios y la manera, pero te estás dando cuenta que hay agotamiento, hay fatiga, hay cansancio, hasta insomnio ahora. Cosas que nunca perturbaron tu sueño, tu mente, ahora lo están haciendo, pensamientos. Oye, el Señor te dice, hija, esos son espinos, hijos son espinos. Están levantándose y quizás no te estás dando cuenta, pero más que salir a flote adelante, lo que te están es hundiendo en ese pozo. Y te sientes impotente porque no estás viendo firmeza, seguridad. Porque el pozo es así, no tiene fondo. Se cae, se cae, se cae, se cae, se va uno hundiendo más y más. Y más cuando tú lo haces y no dices nada, no expresas nada, te callas y guardas en tu corazón todo. Yo sé cómo te sientes, dice el Señor.